Ciencias de la Educación. Ahora escuchemos la opinión del maestro Ayala. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luis Héctor Benítez Ayala. Mucho gusto. ¿Cuántos años lleva usted laborando como docente? 9 años. ¿Y en esta institución? En esta institución voy para 3. ¿En algún momento ha laborado en el nivel primaria? No. ¿En bachillerato? Así es. ¿Cuántos años estuvo laborando más o menos en ese grado? Aproximadamente 5 años y meses. ¿Pasó por los 3 grados escolares o solamente fue uno? Sí, los 3. ¿Con cuál le gusta trabajar más en ese aspecto? Es más pesado, pero me gusta trabajar con terceros. ¿Por algo en particular? No sé, a lo mejor porque ya son un poquito más conscientes. Yo creo que porque se juntan dos cosas en tercero de preparatoria o de bachillerato. En primera, porque están transitando a los 18 años, a la mayoría de edad, y de alguna manera pues se convierten, digamos, en ciudadanos. Y en segunda, porque toman una de las primeras pues opciones que tiene que ver con la educación superior. En ese sentido se juntan esas dos cosas y por eso me interesa. Ok. ¿Cambia usted con frecuencia de grado escolar ahorita que está en la universidad? No sé, de último cuatrimestre a primer cuatrimestre, o siempre se va por uno solo? No, prácticamente es con los primeros cuatrimestres y en algunas ocasiones, dependiendo también las necesidades y materias que se ofertan, en este caso en la universidad, si consideran que yo cubro cierto perfil, me asignan, por ejemplo, para últimos cuatrimestres. Ok. ¿En algún momento, cuando estuvo usted trabajando en bachillerato, tuvo un alumno con algún trastorno del lenguaje? Así es. ¿Cómo orientó a este alumno para que pueda tener resultados positivos? ¿Podría usted platicarnos? Bueno, yo creo que primero que nada un profesor, un docente, una de sus funciones que, pues digamos, no es directa, pero sí es inherente a uno, es la observación de sus estudiantes y a partir de ello vas detectando, ¿no? En mi caso fui detectando algunos alumnos y lo primero que hice fue, después de detectar con ellos, de alguna manera es acercarse más directamente con ellos. Sin embargo, hubo en algunas ocasiones que yo no fui directamente el que trató de resolver el problema, puesto que en muchas ocasiones considero que lo más pertinente es canalizar al estudiante, a lo mejor a un departamento psicológico, dependiendo también las posibilidades que tiene la institución. Y sí hubo ocasiones en que yo lo mejor que consideré que era para lo pertinente pues fue canalizarlos. Ok. En relación a necesidades educativas especiales, ¿usted se capacita o lo vive en el momento? O sea, diciendo, tengo un alumno con tal trastorno, con tal necesidad, pues voy, investigo, veo qué es lo que tengo que hacer, o se capacita constantemente. Digamos que la capacitación, al menos en mi caso, es un tanto autodidacta, en el sentido de que en algunas ocasiones, que a veces es mínimas, desafortunadamente también por la educación que tenemos en México, pero en algunas ocasiones, pues bueno, es por parte de la institución educativa. Pero en otras, pues uno trata de capacitarse desde afuera, digamos, desde una cuestión, como te decía, autodidacta, y en ese sentido, pues hago una comparación entre lo que voy observando, lo que voy leyendo, y a partir de ello trato de actuar. Obviamente tengo que poner ciertos límites porque yo no soy el especialista en todo y no puedo participar directamente a veces, ¿no? En este caso, ¿en algún momento usted ha preferido no trabajar con algún alumno con el que diga, sabes que no puedo, va más allá de lo que yo puedo hacer con mis capacidades, o prefiere tomarlo como un reto y decir, vamos a ver cómo puedo ayudarlo? No, yo creo que siempre he buscado la inclusión en el sentido de hacer que todos tengan las mismas capacidades y las mismas oportunidades para aprender. Evidentemente hay momentos en que es muy complicado, sin embargo, yo considero que, digamos, mi análisis es si en su casa no tienen a lo mejor el apoyo, digamos, para otro tipo de problemas sociales, la escuela es la que tiene que ser, digamos, un eje rector para poder ayudar y prevenir y detectar ciertas cosas. En ese sentido, si tuviera yo que tomar un camino y está por un lado el alejarme de eso o por el otro verlo como un reto, prefiero verlo como un reto, insisto, tomando las medidas necesarias. Ok, ahora pongamos un contexto, ¿no? Hablamos acerca de bachillerato.
si a mediados del ciclo escolar llega un alumno con una necesidad educativa especial ya avanzada, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cambia su plan de trabajo con el que venía ya desde hace 6 meses o prefiere orientarlo ya sea a USAER o algún otro departamento con el que cuente la institución? Adaptarlo. Yo creo que al final de cuentas, por ejemplo, como docente, uno tiene que entregar planeaciones, digamos, un formato, ¿no? Pero esas planeaciones, de alguna manera, yo las he comparado entre escuelas, digamos, relacionadas directamente a la SEP, o sea, profesores del SEP directamente, con escuelas privadas. Este, y creo que al final de cuentas las planeaciones te permiten o tienen esa flexibilidad y te permiten poder hacer ciertas modificaciones. Entonces, si de pronto un alumno llega, como sí sucedió, a mitad digamos, de periodo, tú tienes que buscar estrategias. En mi caso fue lo que hice. Tratar de adaptar, ¿no? Ciertas estrategias para que el alumno pudiera sentirse integrado y obviamente directamente integrado a la clase y no hacerlo a un lado. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de un tema más específico, ¿podría usted explicarnos o darnos una definición de lo que para usted es dislalia? ¿Islalia? Sí. Bueno, prácticamente, digamos, entre muchas de las fuentes que uno llega a consultar o de lo que uno lee, pues hace referencia práctica, o todos, digamos, concuerdan con que es un trastorno del habla. En ese sentido, se considera que es un trastorno del habla relacionado a lo fonológico y que no suele ser crónico. ¿En algún momento le ha tocado trabajar con un alumno que padezca esta necesidad educativa especial? Eh, yo creo que no, no directamente, pensándolo bien, porque pues tiene que ver también con cuestiones de edades. Entonces yo, por ejemplo, no he dado clases en primaria, que me parece que puede ser un momento en donde quizás pueda encontrarse esto de dislalia. Finalmente es un trastorno que me parece, según entiendo, también es temporal de alguna manera. Ok, en este caso, entonces, ¿usted no le ha tocado trabajar con sabatinos? Con sabatinos, Ajá, pero que aquí en la institución. Ajá. sí, sí. Bueno, esa era otra pregunta. Si no conocía usted algún alumno dentro de la universidad que tuviera este trastorno. Yo creo que sí, en tanto que quizás en su educación básica no fueron detectados y se ha prolongado, ¿no? O sea, después de, no sé, 18 años, siguen con ese tipo de trastornos, quizás es menos, pero sí he encontrado en algunos compañeros que tienen ese problema para hablar. Y por ejemplo, en ese caso, si hablamos de un alumno universitario, ¿qué es lo que usted realizaría? O sea, ¿cuál es la orientación o estrategias para mejorar su calidad educativa que usted implementaría? Pues prácticamente lo que he realizado han sido algunas sesiones más grupales, en tanto que buscar que la inclusión del compañero. Me he acercado directamente también a hablar con ellos. He intentado ser un tanto cuidadoso en ese sentido porque a veces no se sabe, ¿no?, cómo puedan reaccionar los compañeros, pero en el sentido no peyorativo he buscado la manera de agregarlos. Eh, Les he puesto, por ejemplo, como tiene que ver con una cuestión fonológica, ciertas lecturas, pero no directamente en clase, sino que ellos las trabajen, las vayan trabajando. Y primero también para tratar de ganar un poco de su confianza, en el sentido de que ellos no se expongan directamente con los compañeros, sino primero lo hagan por su cuenta y ya después empezar a integrarlos. Bueno, y en este caso, hablando acerca de tanto de un nivel en bachillerato como universitario, ¿qué tanto cree usted que una capacitación en necesidades educativas especiales le hace falta a los docentes? Yo creo que es inherente, o sea, es necesaria la capacitación. Al final, los docentes tienen que estar siendo, si se supone que uno de los procesos es que tiene que estar siendo evaluado, también tiene que estar siendo capacitado, ¿no? En ese sentido, ya dependerán las necesidades de cada institución, por poner fechas cada 6 meses, cada año, dependiendo, pero sí me parece que es necesaria la capacitación, porque al final de cuentas, también podemos integrar la cuestión tecnológica y creo que a veces estamos muy alejados o estamos distantes de lo que la misma ciencia y la tecnología nos puede brindar. Entonces sí es necesario. En este caso, ya como última pregunta, el consejo, con toda su experiencia, el consejo que le daría a los futuros docentes que no cuentan como tal, con una capacidad de necesidades educativas
¿cuál sería? Bueno, yo creo que si algo aprendí es que no se necesita, por ejemplo, estudiar, digamos, en el caso como lo conocemos acá en Puebla, no necesitas estudiar o haber estudiado en la normal para ser un profesor. Yo creo que al final también tiene que ver con una cuestión, sí con vocación, sí con profesionalización, pero actualmente, como te decía, si uno se acerca a las mal llamadas redes sociales, digamos, en general el Internet, podemos encontrar que hay muchísimos cursos y en ese sentido, yo creo que cada persona que está estudiando para ser docente más adelante, que está metido en la academia, la recomendación más que consejo es que primero hay que reconocer que la labor que estamos haciendo como docentes es extremadamente importante porque estás formando a futuros ciudadanos, estás formando a personas que se van a dedicar a otras cosas. En ese sentido, debe de ser muy cuidadoso tener que trabajar con jóvenes, porque al final estamos trabajando con humanos. En ese sentido, la capacitación es importante y yo lo veo más desde el lado de la autogestión, digamos, ser autodidacta, o sea, trabajar desde tu propia cuenta, sin esperar que las instituciones te brinden esas oportunidades. Ojalá y se pudiera, siempre, pero la realidad es que no siempre sucede así. Actualmente estamos viendo, por ejemplo, en esto de una pandemia a nivel mundial, y pues una capacitación de manera presencial en estos momentos es imposible, pero por eso existen otro tipo de redes, de formas de comunicación como en la que estamos en este momento. Entonces, sí, yo invitaría a capacitarse, y si no se tienen esas ganas, esa vocación, ese conocimiento, esa necesidad de aprender más y mejor, renunciar a eso, porque al final también vas a afectar a más gente, ¿no? No es directamente, creo que la docencia, no tendría que ser directamente la docencia una fuente de recursos económicos en donde vas a comer a partir de eso, ¿no? La realidad es que no funciona así, creo, a mi modo de ver, pero creo que tiene que ver con una cuestión de ganas por hacer más y de lo que uno tenía antes, ¿no? O sea, me refiero a como estudiante, pues yo quizás siempre necesité a un docente que tuviera las mejores capacidades y que tuviera el mejor dominio para poderme brindar más y mejores conocimientos. Pues si los tuve o no los tuve, lo que ahora espero es que yo como docente los tenga para mis alumnos. Esto quizás sería mi recomendación. El maestro Ayala nos habla acerca de que es primordial como docentes tener empatía, ponernos en el lugar de nuestro alumno y sin lugar a dudas cambiar nuestros planes de trabajo para hacer que este alumno obtenga resultados positivos. Si no se puede o no lo podemos realizar, tal vez no es nuestra vocación.